Vida Joven en Cristo presenta su segmento Jóvenes que impactaron la historia. David Brainerd, heraldo enviado a los Pieles Rojas. David Brainerd, nacido el 20 de abril de 1718 en Haddam, Connecticut, Estados Unidos, y murió el 9 de octubre de 1747 en Norriton, Massachusetts, Estados Unidos. El padre de David Brainerd se llamó Ezequiel y su madre Dorothy Horvath, nieta de Jeremy Horvath. La madre de David murió cuando él tenía 14 años. A los 19 años heredó una granja y decidió trabajar en ella. David era un joven de oración ferviente y con una pasión en llama que nunca se apagaba. Recorría en su caballo muchos territorios de los indios para predicarle, aunque los indios odiaban a los blancos, porque les daban agua ardiente para emborracharlos y robarles sus alimentos, las pieles de animales y adueñarse de las tierras, cuando este no era su caso. En una ocasión, mientras oraba en el bosque, una gran cantidad de indios le siguió, pero le hallaron orando. Al día siguiente, le predicó con su devoción y fervor. Del libro de Isaías 53, y los Pieles Rojas escucharon el sermón con lágrimas en sus ojos. Los indios que buscaban matarle, ahora caían ante los pies de Cristo. Su perfil cristiano. Brainerd fue un joven misionero esforzado, dedicado al servicio de Dios, con pasión y devoción. Era un joven de oración que amaba a Dios y a la predicación de su palabra. Este joven dedicó su corta vida a la obra misionera de la evangelización de los nativos de Delaware, llamado Pieles Rojas. La preparación espiritual en su conversión. Brainerd, orando y ayunando un día en el tiempo de su conversión a los 20 años, él escribió con relación a la lucha interior con el pecado. Decía: le pedí a Dios que me abriese los ojos para ver la enormidad de mi pecado y su gran misericordia y hallar el camino de Cristo. A pesar de su lucha interna con el pecado, David seguía confiando en sus propias obras y no era la gracia de Dios. Luego recibió una visión con relación a la enormidad de su pecado, y era que veía cómo la tierra se abría y parecía que se hundía y que caía en el infierno. Cuando hubo tenido esta visión, empezó a sentir un gozo inexplicable y una paz perdurable, al extremo que no quería que este momento de gloria terminara. Momento de búsqueda espiritual. David anhelaba la presencia de Dios. A pesar de sus frecuentes enfermedades, él dedicaba su vida a la búsqueda intensa de Dios. Él sentía una pasión por las almas perdidas sin comparación, al extremo que decía que ellos debían experimentar el mismo gozo que él sentía. Amaba tanto la presencia de Dios y a librarse del pecado que cuando mejoraba su salud, no quería volver al colegio para ni alejarse de Dios. Una de sus frases favoritas era: oh, una obra con Dios excede infinitamente a todos los placeres del mundo. David fue expulsado del colegio de Yale por haber asistido a las reuniones del Gran Despertar, y Brainerd simpatizaba con los ilustres líderes, que eran Whitefield, Tennent y seguidores. Dicen algunos que esta expulsión fue el detonante para abrir la Universidad de Princeton. Los primeros 13 miembros de Princeton apoyaban a Brainerd. Brainerd experimentó una frialdad cuando volvió a la universidad, pero el gran avivamiento de esa época alcanzó la ciudad de New Haven y el colegio de Yale y el corazón de David Brainerd. David Brainerd oraba tanto que amanecía con la camisa mojada en sudor. Tenía una agonía en orar siempre por los paganos y perdidos. Su superación para el ministerio. Brainerd tuvo que estudiar con el ministro Jedediah Mills para obtener la licencia para predicar y además pertenecer a la Asociación de Predicadores. A pesar de su gran preparación en la Biblia y teología, Brainerd dependía de Dios completamente, descansaba en su gracia soberana. Este joven sufría de tuberculosis y aún así predicaba con una pasión ardiente a los indios nativos. Duró 1 año y medio predicando en la tribu de Houstonec, y él narra los sufrimientos que tuvo que pasar en aquel lugar. Brainerd recorría valles y montañas llevando el mensaje de la palabra de Dios. Soportaba el candente sol y las lluvias torrenciales. Brainerd fue un misionero incansable.
Brainerd tenía su compañera para casarse, llamada Jerusha Edwards, hija de Jonathan, pero no pudo casarse por su prolongada enfermedad. David acostumbraba a escribir en un diario todo lo que hacía, y por eso, gracias a Dios, gozamos de ciertas información. Legado de David Brainerd. Brainerd nos ha dejado un gran legado imperecedero como joven de Dios y para los jóvenes de hoy. Observemos. Número 1. Nos dejó el legado de una búsqueda intensa de Dios, el estudio devocional de la Biblia, el estudio sistemático y teológico, la oración y el ayuno. Número 2. Nos dejó el legado de una fuerte convicción del pecado y la gracia soberana de Dios, completa dependencia de Dios, depender de su gracia, conocimiento del castigo eterno. Número 3. Nos dejó el legado de un fuerte celo misionero, pasión por las almas perdidas, esfuerzo abnegado por la obra de Dios sin escatimar esfuerzos, gemir hasta más no poder por las almas sin Dios. 4. Nos dejó el legado de las prioridades en la vida del joven cristiano. Dedicaba más tiempo a Dios que a todas las cosas. Anhelaba constantemente la presencia de Dios. 5. No se detuvo ante sus limitaciones y oposiciones. No se detuvo cuando su madre le faltó. No se detuvo cuando enfermó. No se detuvo cuando le expulsaron de Yale. 6. Era un joven emprendedor, amante del trabajo. Acometió la mejor y más grande empresa, el arduo trabajo en la obra de Dios. David Brainerd, joven que impactó.